Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a comenzar con un curso que es Análisis de Circuitos, Plan 2016, Plan 2021. Y bueno, el Plan 2016 es para la Facultad de Ingeniería de UNAM en CU, mientras que el Plan 2021 es para la FES Aragón, propiamente también de la UNAM. Y bueno, eh, el primer tema que compite en este curso, que es de análisis de circuitos, es el 1.1, elementos que constituyen un circuito, resistor y resistencia, modelos de fuentes ideales y reales de voltaje y de corriente. Bueno, ustedes deben tener como antecedentes lo que es obviamente electricidad y magnetismo. Sin embargo, aquí podemos verlo de una forma más eh, liviana, digámoslo así, en cuanto a los conceptos, porque no requieren de una compleja comprensión para lo que es en esta cuestión de análisis de circuitos. El principal propósito de análisis de circuitos simplemente es requerir algunos valores como es las caídas de voltaje, corriente y resistencia en su mayoría para la corriente directa y alterna. Es decir, vamos a tener que diferenciar entre estas dos y ver todo lo que implica en su mayoría o casi en su totalidad lo que es la ley de Ohm. Por lo tanto, vamos a empezar con esto. Nos dice el siguiente enunciado que dice: veamos la siguiente analogía entre un circuito eléctrico y una instalación hidráulica. Bueno, en una instalación hidráulica sabemos que hay una pared de tubo. Este es de algún polímero, algún plástico. Actualmente puede ser también de otro material, pero digámoslo así, de plástico, y que por en medio corre lo que es el agua, un líquido. Esto lo hacemos de manera análoga a, obviamente, a la electricidad. En este caso, lo que envuelve es también lo que es un material aislante, es decir, que no conduce la electricidad, que envuelve a un conductor, que en este caso sí es un conductor eléctrico. Tiene una carga eléctrica en movimiento, y esa carga en movimiento es más, es, es totalmente lo razonable a lo que es la corriente eléctrica. Bueno, la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de cargas eléctricas que atraviesan una sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo. Y bueno, lo tenemos de esa forma. Obviamente la intensidad de corriente eléctrica es la sumatoria de todas las cargas que existen entre un diferencial de tiempo, o bien de forma de derivadas, es que la intensidad de corriente es igual a la diferencial de carga respecto a una diferencial de tiempo. Sabemos que en el sistema internacional la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes, y lo que es la carga va a ser en coulombs. Pero por ahora solamente nos va a importar lo que es la fijación, bueno, en el siguiente tema, lo que es la ley de Ohm. Esta fijación de, bueno, la diferencial de carga respecto a un diferencial de tiempo no nos va a tanto importar para los problemas que vamos a ir subiendo. Sin embargo, es algo que eh, si no han cursado electricidad y magnetismo, o bien algo general, pues es este concepto. Ahora, veamos lo que es el diferencial de potencial. Sabemos que en la parte de una instalación hidráulica, para que exista una diferencia de presiones, obviamente una presión debe ser mayor que la otra presión. Y aquí nos indica, ¿no?, en pantalla, cuando existe una diferencia de presiones, si P1 es mayor a P2 o P2 es mayor a P1. Por lo tanto, hay una diferencia de presiones. Lo mismo ocurre con el voltaje. El voltaje va a existir, o va a existir un diferencial de potencial, o simplemente diferencia de voltajes, cuando V1 es mayor a V2, o viceversa, V2 es mayor a V1. Por lo tanto, se describe lo siguiente: la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos A y B es el trabajo que hay que hacer para llevar la unidad de carga positiva desde el punto de menor potencial, es decir, en este ejemplo, es desde el B al punto de mayor potencial, al A, o en otras palabras, la cantidad que difieren entre el punto B hacia el punto A. Es decir, simplemente vamos a ver que tiene mayor carga
En este caso va a ser el voltaje, bueno, el potencial que diga de la parte del punto A. Por lo tanto, una diferencia de B a B o simplemente el diferencial de potencial de AB, simplemente la sustracción entre el voltaje en A menos el voltaje en B, y por lo tanto también se traduce como un trabajo de un total de todas estas cargas de BA respecto a una A. Bueno, en este caso, bueno, aquí se olvidó añadir una D, que es un diferencial de carga. El diferencial de potencia lo vamos a ver como unas unidades en particular que son los volts. ¿Por qué se sugiere o por qué, bueno, establecí la diferencia aquí de un punto A contra un punto B? Porque va a ser necesario cuando apliquemos la convención de signos, porque ahí vamos a ver quién es el que es con mayor potencial y quién es el de menor potencial. Pero eso lo vamos a ir viendo para ver cómo se van resolviendo los problemas. Ahora hay generadores de voltaje y corriente. Los generadores son los que proporcionan la energía necesaria al resto de los componentes del circuito. Eso es muy importante. Para que exista un circuito eléctrico debe haber generadores de voltaje o de corriente. Bueno, un generador de voltaje genera energía eléctrica en forma de diferencia de potencial, y un generador de corriente genera energía eléctrica en forma de corriente. Por lo mientras tenemos en corriente directa lo que es este símbolo, que es una circunferencia y en medio un signo de más y un signo de menos. Es muy importante también la dirección que va a llevar. En este caso es de menos a más. Entonces la flecha sería de, digámoslo así, de cola a punta hacia esta dirección. También va a ocurrir lo mismo con la corriente alterna, pero eso va a ser más que todo una convención de lo que deseamos, porque sabemos que lo que es la corriente alterna, precisamente por su nombre, alterna lo que es la dirección de la corriente. Es decir, puede ir una dirección primero, digámoslo así, de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, y de forma muy rápida el cambio. Por lo tanto, pues es una convención de la que deseamos en ese momento para resolver ese problema. Por lo tanto, estos dos van a ser nuestros generadores de voltaje, mientras que un generador de corriente para tanto corriente directa como alterna va a ser este símbolo. Es una circunferencia y una flecha en medio. Y bueno, aquí se me olvidó eso, igual una circunferencia y una forma de senoidal en medio para lo que es la corriente alterna de un generador de voltaje. Dentro de los generadores de voltaje de corriente se tienen dos comportamientos, ecuaciones que rigen a su comportamiento y su gráfica correspondiente. Por lo tanto, tenemos lo que es modelos de fuentes ideales y reales. Bueno, para una fuente de voltaje ideal y para una fuente de corriente ideal, simplemente va a ser el mismo voltaje y la misma corriente para toda corriente y para todo voltaje. Mientras que para las fuentes de voltaje real va a haber una cierta resistencia interna. Esto que quiere decir que adentro de cualquier generador de corriente, de voltaje o de corriente, va a tener por sí mismo una resistencia internamente, digámoslo así, bueno, cuando ya se aplica como tal. Es decir, no es perfectamente, no, o sea, a lo que me refiero es que no existe como tal una corriente que pueda fluir sin resistencia o la oposición a la corriente. Siempre va a haber una posición, aun sea mínima, pero lo existe. Y gráficamente, en la parte ideal, pues sería una línea recta, por lo tanto las pendientes serían igual a cero, porque no tendría ningún tipo de cambio. Sin embargo, lo que es real, pues sí va a haber un cambio, y esta es la pendiente de que existe esa resistencia. Es decir, el significado de esa pendiente es la resistencia. Obviamente aquí nos dice que hay mayor resistencia, aquí hay una menor resistencia, pero la existe. También vamos a ver una diferencia que existe radicalmente lo que es un resistor y una resistencia. Muchos se confunden, pero lo que es un resistor es el componente físico, mientras que la resistencia es la característica que lo denota a ese componente físico. En este caso, al resistor lo caracteriza
lo que es la resistencia. Es su característica esencial. Lo mismo pasa con el capacitor. El capacitor pues es el componente físico y obviamente su característica que lo denota el capacitor es la capacitancia. Y otro elemento que vamos a ver después en la unidad 3, 4 y 5, esencialmente en el 3 y 4, es el inductor. El inductor igual es un componente físico, mientras que su característica esencial va a ser la inductancia. Y bueno, de aquí, bueno, ya se adelanto los símbolos que se van a usar, pero por lo menos para la unidad 1 y 2 la resistencia va a ser de esta forma. Dos líneas que van de manera colineal y que en medio de ellas van en zigzag. Ustedes pueden representarlo de diferente manera. Hay que tener cuidado con lo que es, luego hay unas literaturas en donde ponen un rectángulo. Eso lo vamos a ver en lo que es corriente alterna cuando se use las impedancias. Ahí se usan más unos rectángulos que en esto en zigzag. Ahora los generadores independientes vamos a definirlos de la siguiente manera, como aquí lo denota propiamente los enunciados. Los generadores independientes, la magnitud que generan voltaje o corriente es independiente de cualquier otro parámetro. Así, en el caso de un generador de voltaje, el voltaje que genera es totalmente independiente de la corriente que lo atraviesa. En el caso del generador de corriente, la intensidad de corriente que genera es totalmente independiente del voltaje entre sus bornes. O sea, no requiere de otro parámetro, otro, digamos, otra condición para que se pueda generar así el voltaje y la corriente. Simplemente son por su naturaleza eh, sin llevar a cabo a partir de otro, de una función, digámoslo así. Entonces, por lo tanto, lo que es estos generadores van a ser en forma natural. Eso obviamente es los generadores a partir de sus principios, que es un generador de corriente alterna y directa. Eso va a ser en algún apartado, en lo que es muy teórico, que lo vamos después a subir para que comprendan esa parte, en cómo se va generando pues, la corriente alterna y directa. Los generadores dependientes, aquí nos dice que la magnitud que generan, sea voltaje o corriente, es dependiente de algún parámetro del circuito, en particular del voltaje o de la corriente de algún otro elemento del circuito, siendo normalmente directamente proporcional. Esto pues lo pueden muy fijar en lo que es las funciones en matemáticas, en lo que es la introducción al cálculo. Simplemente ustedes ingresan un valor, X puede ser un valor de algún elemento del circuito, ya sea una resistencia, su voltaje o corriente, y que al momento de ustedes que calculan ese valor, lo ingresan a lo que es la función y nos va a arrojar el valor de este generador dependiente. Igual lo sucede con lo de la corriente. Y obviamente pues hay lo que son generadores dependientes de voltaje controladas por corriente o de voltaje. Son 4 tipos. Entonces, por lo tanto, bueno, son 4 tipos ya que pues para el voltaje puede estar controlado por voltaje precisamente o controlado por corriente, y un generador de corriente puede estar controlado por voltaje o por corriente de algún otro elemento perteneciente al circuito. Y aquí por último, lo que es los modelos circuitales de los generadores independientes reales, ya habíamos dicho con anterioridad lo que cada uno de los generadores de voltaje tiene una resistencia interna. Entonces, siempre con un generador, siempre va a haber una resistencia eh, siempre asociada a este generador. Por lo tanto, siempre va a estar en serie con un generador de voltaje con una resistencia. ¿Ok? Y aquí están sus bornes, ¿ok? De A a B. Aquí principalmente es positivo, simplemente por convención. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Ahora, para un generador de corriente independiente, va a estar esa resistencia en paralelo. Igual vamos a ver en el siguiente video lo que es en serie y en paralelo, por lo que aquí solamente vamos a quedar con esa noción. Simplemente lo que nos quiere decir que aquí con un generador de voltaje siempre va a tener su resistencia
asociada en forma en serie, una configuración en serie, mientras que como un generador de corriente independiente va a estar en paralelo como se muestra en pantalla. Ahora finalmente tenemos algo muy importante y de acuerdo a esto todos los circuitos lo van a tener. Se llama referencia o tierra de referencia. Este punto tiene un voltaje de 0 volts cuyo propósito físico es proteger a los componentes eléctricos. Si es que existe una sobrecarga, este se irá por donde haya menos resistencia. Y esto pues ya resume para qué sirve lo que es la referencia o tierra de referencia. Principalmente cuando los analicemos, en ese punto de voltaje no va a tener ningún valor, es decir, va a tener un valor de cero. Y es importante ya a la manera práctica o real, pues que nos va a proteger de una sobrecarga, porque obviamente siempre, y también va a haber unos problemas en donde ahí vamos a aplicar esto de que la carga siempre se va a ir donde haya menos resistencia, y eso nos va a implicar quitar otras resistencias. Gracias a este principio que nos indican aquí, que siempre la corriente se irá por donde haya menos resistencia. Y bueno, hasta aquí se ha finalizado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, comenten, compartan y sobre todo esto nos va a ayudar a fortalecer el conocimiento de lo que es circuitos eléctricos. Y si no, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, que tengan un buen día.